la parte de teoría que les tenía. Sin embargo, para mí era muy importante que practicaran todo lo de los comandos y la figura, las dos figuras que hicieron ayer. Em, ya el día de hoy sí vamos a iniciar con la parte de teoría acerca del uso de ángulos y coordenadas en la ingeniería topográfica. Esta presentación que vamos a ver el día de hoy ya está en mediación virtual para que ustedes la revisen y si quieren ir siguiéndola conmigo, ya la pueden descargar. Em, una cosita que sí les quiero mencionar es que, bueno, les voy a poner un poquito de atención en dos tipos de ángulos que usamos normalmente en ingeniería topográfica, tanto en medición para construcción o medición replanteos o medición en planos de catastro, etcétera. Inclusive el uso de coordenadas también. Entonces, vamos a iniciar con eso. Dame un segundo para compartirles la pantalla. Por acá les pongo estos tres puntitos que ven aquí. Yo les había hablado un poquito a ustedes acerca de ángulos y coordenadas porque al inicio del curso vimos cómo incluir estos ángulos y coordenadas dentro del programa de AutoCAD, ¿cierto? Entonces, habíamos hablado que con respecto a puntos en el espacio, ¿cómo podíamos ubicarlos nosotros? ¿Cómo decíamos, aquí queda Profe, el punto? disculpe. Ajá. Dice Axel que lo acepte. Ya voy, chicos. Cuando entran un poquito tarde, tienen que esperar un momentito porque estamos en clase y todo. Entonces, denme un chancecito. Si me escriben en el chat, si entran tarde y así, tienen que dar un chance porque no les puedo responder inmediatamente. Eh, tengo que trabajar con la mayoría de la clase. Entonces, por ahí para que lo tengan en cuenta. Ok, cada uno de estos puntos tiene una ubicación exacta en el espacio. ¿Cómo obtenemos esta ubicación? Mediante coordenadas X o Y o mediante ángulos y distancias. Entonces, estas coordenadas X o Y pueden ser, yo les había comentado anteriormente un poquito, que pueden ser en coordenadas arbitrarias que nosotros designamos para nuestro proyecto local, cada topógrafo los designa, o puede ser unas coordenadas estandarizadas ya a nivel nacional, ¿ok? Ahorita hablamos un poquito de esto. Y si no, vamos a representar la ubicación de los puntos mediante una dirección de referencia y ángulos y distancias con respecto a esa dirección de referencia o a esa coordenada de referencia. En este caso yo les pongo una flecha por acá que va a tomar en cuenta lo que es el norte. Entonces, ¿por qué? Porque uno de los ángulos que vamos a ver el día de hoy se toma en cuenta a partir del norte y es muy importante que lo tengan por ahí en cuenta en esta clase. Iniciando con un poquito de algo teórico. Ustedes ya lo saben, pero quería que lo mantuvieran muy presente. ¿Cuál es la definición de las coordenadas rectangulares X o Y? Es determinar una posición de un punto con respecto a un par de ejes. Y esos ejes van a ser puntos de referencia, ¿verdad? Perpendiculares entre sí. Esto era de lo que les hablaba antes. Nosotros podemos tener entonces coordenadas arbitrarias o coordenadas ya a nivel nacional. A nivel nacional, nosotros utilizamos las coordenadas CRTM05, el sistema de coordenadas CRTM05, que es la proyección oficial cartográfica, que es la proyección transversal de Mercator para Costa Rica, y el acrónimo es CRTM05. Si ustedes están en cartografía en este momento, si lo están llevando, entonces sabrán un poquito y me entenderán más acerca de este tema. Si todavía no lo están llevando, no hay ningún problema. Simplemente
quiero que sepan esto por el momento. Si nosotros empezáramos a ver este tema más a fondo, les tendría que hablar acerca de el elipsoide, de datum, de geoide, de sistemas de coordenadas, etcétera. Y son conceptos muy, muy amplios y realmente duraríamos un montón aquí yo explicándoles estos conceptos eh, que posteriormente van a ver en la carrera. Como les digo, desde que llevan ahora cartografía, ya empiezan a ver estos conceptos. Lo que sí quiero que sepan para términos de este curso es que nosotros enlazamos algunos de nuestros proyectos a estos sistemas de coordenadas. ¿Por qué nosotros tenemos este sistema de coordenadas? Para tener una estandarización. Entonces, a nivel mundial, cada país o cada región tiene un sistema de coordenadas para cada país. No es que el sistema de coordenadas de Estados Unidos es el CRTM05, no, sino que para cada región o cada país vamos a tener un sistema de coordenadas. Entonces, si los trabajos están en este sistema, tenemos una estandarización. Y si el trabajo lo hace Leandro o lo hace Luis Alejandro o lo hace Dayana, no importa porque todos van a estar en el mismo sistema. Y si ustedes lo traen, por ejemplo, en un DWG, entonces todos van a caer en su posición exacta y no vamos a tener ningún problema. De igual forma, las instituciones actualmente solicitan que todos los trámites que se vayan a hacer, que los planos se encuentren en coordenadas RTM05 o los archivos shapefile, que luego los van a ver, que también se encuentren en CRTM05. Con eso, ellos lo que hacen es tener, como decir, un mostrario de todos los proyectos del país, entonces ellos los ubican más fácilmente, saben cómo encontrarlos, saben determinar ciertas cosas que ellos necesitan, etcétera, pero ya todo estandarizado. Si no, tendríamos como lo hacíamos antes, que todo estaba por aquí y por allá, no sabíamos en qué coordenadas caían, etcétera, era como más difícil mantener como ese orden y esa estructura a nivel nacional. Actualmente no es que todos los trabajos estén en estas coordenadas, porque en algunos casos no son necesarias o en algunos casos algunos colegas no trabajan en este sistema aún. Sin embargo, sí nos estamos movilizando y ya todas las instituciones e inclusive otros colegas nos van a solicitar los trabajos en estas coordenadas. Entonces, ya de una vez nos tenemos que ir acomodando a esto. Ahora sí, antes de entrar en este mundo de los ángulos y las distancias, que es en lo que nos vamos a concentrar también el día de hoy, lo que vamos a ver son dos tipos de ángulos. El primero es el rumbo y el segundo es el azimuto. ¿Por qué lo vamos a ver? Nosotros en la topografía, yo necesito como meterlos a ustedes un poquito en el mundo de la ingeniería topográfica para que me entiendan por qué es que nosotros vemos esta parte y con qué finalidad utilizamos estos ángulos, estas coordenadas y estas distancias, ¿verdad? Porque tenemos esta diferenciación entre uno y otro. Entonces, me gusta hablarles un poquito, aunque no sea como tema del curso, sino que abarca un poquito de temas de otro curso, de temas de la realidad de nosotros en la profesión, que también me gusta comentarles para que ustedes como que se monten en ese patín, como decimos, y que ya vayan encausados a eso. Nosotros cuando hacemos un levantamiento topográfico, abro paréntesis, que es un levantamiento topográfico, una serie de labores o procedimientos que se realizan y mediciones en campo, que después van a ser pasados esos datos a una parte gráfica, que es el dibujo, y a una parte de análisis de esos datos, ¿ok? Para obtener los resultados que deseamos.
Entonces, cuando yo hablo de un levantamiento topográfico, yo voy al sitio y mido lo que necesite medir en cada caso y tengo una finalidad. Una de estas finalidades es la parte de catastro. Eh, Nosotros vamos a ver este tema de catastro un poquito más adelante ahora en el curso, pero para poder explicarles esto, también necesito decirles la definición de plano de catastro. Un plano de catastro es un dibujo, una representación gráfica de una propiedad, ¿verdad? Esa propiedad o ese terreno se va a representar mediante un polígono y ese polígono va a estar representado por vértices, ¿ok? Ahorita les enseño un plano. Entonces, cada uno de los terrenos en donde se encuentra su casa, en donde se encuentra la casa de sus tíos, de sus abuelos, de sus primos, de los perros, etcétera, tiene un plano de catastro. ¿Hay propiedades que no tienen planos de catastro? Sí, sí, existen los casos, pero no es lo más frecuente. La mayoría tiene planos de catastro. Los planos de catastro, todos están actualizados, todos están bien. No, hay planos desactualizados y por eso día con día ese es uno de nuestras ramas de trabajo y nosotros los ingenieros topógrafos estamos encargados de actualizar esta parte del catastro nacional. En Costa Rica, los planos de catastro tienen una validez jurídica, ¿verdad? Esto quiere decir que no es así como así que nadie puede venir a quitarnos nuestras tierras solo porque sí. No, aquí no es la cosa. Tenemos mucha seguridad jurídica en cuanto a eso. No sé si ya se los había comentado, pero el tipo de catastro que nosotros tenemos es un catastro súper bueno y a nivel casi que mundial es muy reconocido porque es muy integral. El catastro que nosotros tenemos no es solamente con una finalidad, es decir, no solamente para fines fiscales, ni solamente para fines inmobiliarios, sino que es un catastro multifinalitario que tiene información registral, catastral, de antecedentes, información inmobiliaria, información fiscal, todo en una sola base de datos, ¿verdad? Compatibilizada. Y eso cuesta muchísimo que los países lo tengan, ¿ok? Es importante también que ustedes comprendan o aprendan más bien que algunos por aquí ya lo saben, esto es cuestión de, es como casi que cultura general, ¿verdad? Eh, los planos de catastro es la parte catastral de la finca. Las escrituras son la parte registral de una finca. Es decir, un terreno siempre va a tener una parte registral y una parte catastral. La parte catastral, que son los planos, los realizan los ingenieros topógrafos. Y la parte registral, que son las escrituras, las realizan los notarios o los abogados. ¿Ok? Los abogados, bueno, los ingenieros topógrafos, vamos, medimos al campo, analizamos la información, nos peleamos con el catastro para que nos pasen los planos, le damos la información al cliente, a los colindantes, etcétera. Una vez que pasamos todo eso, ya tenemos inscrito el plano. Ok, ¿qué pasa cuando tenemos inscrito el plano? Se lo damos al cliente. Y el cliente tiene cierto tiempo para llevarlo a donde el abogado para que realice un documento, una escritura que se va a hacer a partir del plano de catastro. Ese documento lo hace el abogado, ya lo cobra por aparte el abogado al propietario y lo que hace es darle esa seguridad jurídica a este plano. Si al plano no se le hace una escritura en cierto tiempo, el plano vence y ya no tiene validez. ¿Ok? Eh, entonces, siempre van acompañados de esas dos partes, la parte registral y la parte catastral. Para que una finca o un terreno esté bien compatibilizado, quiere decir que esté correctamente dentro de la información del registro nacional, tiene que estar la parte catastral coincidente con la parte registral.
Si alguna de estas dos no coincide entre sí, entonces tendríamos una inconsistencia en nuestra finca, ¿ok? Cuando hay una inconsistencia es cuando también nos llaman a nosotros los ingenieros topógrafos para que con ingenio resolvamos ese problema. ¿Por qué les cuento todo esto y hacia dónde quiero llegar? Eh, Cuando nosotros hacemos los planos tienen una partecita que se le llama derrotero, que se ve como así, ¿ok? Esa partecita describe cada uno de los vértices que conforman un plano. Entonces, el polígono de un plano. Entonces, en ese derrotero, nosotros vamos a encontrar una columnita, ahorita la vemos, que dice de 1 a 2, de 2 a 3, o una columna que dice punto 1, 2, 3, 4. ¿Qué es cada uno de esos? Son estos vértices. Cuando nosotros vamos y medimos, lo que medimos son puntos. Entonces llegamos y medimos la ubicación de este punto, de este otro, de este otro y de este otro. Es un ejemplo, ¿verdad? Una vez que tenemos la ubicación de estos puntos, dibujamos. Entonces unimos estos puntos con otro y ya tenemos la forma de nuestro polígono que va a ser, que va a estar dentro del plano catastrado, ¿ok? Cada uno de esos puntos los vamos a obtener mediante coordenadas o mediante azimut mediante azimut y distancia o mediante rumbos y distancias, que son los principales ángulos que existen, ¿ok? Hay otra parte que les quiero comentar, que es que, y esto ya va más dentro del curso de catastro y lo van a ver así como muy detalladamente con la profesora Desiree cuando lo lleguen. En Costa Rica yo les había mencionado que hay zonas que están oficializadas por el Registro Nacional y hay zonas que no lo están todavía. Un estudiante me había consultado un día que por qué era que no estaban todas las zonas oficializadas, por qué era que faltaban zonas. Y es porque oficializarlas conlleva un montón de trabajo. ¿Por qué? Porque hay un montón de etapas, ahí ustedes la van a ver después, pero entre todas esas etapas es buscar la información registral y catastral de todos los planos del país, ¿verdad? Entonces ellos los van subdividiendo por zonas, porque imagínense la locura que es decir, no hagamos todo el país de una vez, no se podría, ¿verdad? Hay limitantes. Entonces el registro lo que va haciendo es agarrando zonas del país, diferentes zonas del país, y va oficializando ciertas zonas. ¿Cuáles son como esos pasos así de manera resumida? Ellos agarran la información registral, la información catastral de las fincas, los propietarios, las ubicaciones de esas fincas, agarran y hacen ese rompecabezas que yo les decía, que son los mosaicos catastrales, toman esa información de los planos y la comparan con fotografías aéreas donde se ve si está correcto o no con respecto a la realidad. De igual forma, si necesitaran, van y hacen un levantamiento topográfico en campo, traen esos datos, los analizan con los datos que ya tenían. Y por último, cuando ya conformaron todo ese rompecabezas y dijeron, bueno, aquí es el mejor lugar donde está ubicada esa información, lo llevan hacia los habitantes de ese cantón o de ese distrito o esa comunidad que ellos están tratando de oficializar en una exposición pública. Entonces, yo siempre les digo a ustedes cuando están aquí en este curso que traten de poner mucha atención a cuando el Registro Nacional dice estamos tratando de hacer zona catastrada su zona. ¿Por qué? Porque los propietarios tienen que acudir a ese llamado del Registro Nacional y el propietario del terreno va y dice, sí, como ustedes lo tienen en el registro está bien, mi finca va por aquí, mi plano es ese, mi nombre es este, todo está correcto.
y lo pasan a oficializar. O yo como propietario puedo poner una queja y decir, no, es que este plano, como ustedes lo montaron aquí, no se ve como está en la realidad. O sea, me sobra un pedazo aquí, ¿por qué es que me sobra un pedazo? ¿O por qué es que me falta un pedazo? Y ahí usted puede empezar a hablar con las personas del registro y entonces ellos le van a comentar y van a tratar de solucionar esos equívocos que hay. Si usted como propietario no asiste a esa exposición pública, el registro da por buenos sus datos y los oficializa. ¿Hay inconsistencias en esas zonas catastradas? Sí, claro. Y eso es el día a día de nosotros los ingenieros topógrafos. Encontrar fincas con inconsistencias. Y entonces ahí es donde nos llaman a nosotros para resolver todas esas cosillas o errorcillos que ya sea que hicieron algunos colegas o que ya sea que hubo un cambio en la finca o hubo un cambio en la realidad o hubo un cambio en los planos, etcétera, o que el registro haya metido la pata por ahí, que también hay casos. ¿Cómo nos damos cuenta si el registro está tratando de hacer zona catastrada en nuestra comunidad? Eso es como una pregunta ahí extra. Pueden fijarse en las redes sociales del registro. Ellos a cada rato por Facebook o así están mencionando en qué zonas están yendo a hacer los levantamientos de campo o en qué zonas están haciendo exposiciones públicas. Entonces, como están muy atentos a eso. Si ustedes no se han dado cuenta si en su zona están o no haciendo la zona catastrada. Cuando una zona ya la hacen zona catastrada, quiere decir que hay un mapa ya conformado y oficializado. Todos los planos de catastro que nosotros ingresamos tienen que ser o tienen que venir en coordenadas CRTM05. ¿Ok? Si nosotros vamos a hacer un plano de catastro que no está dentro de esa zona catastrada, nosotros hacemos los planos en ángulos y distancias. Hasta el momento es así. Pero ustedes dirán, pero existen dos ángulos, dos tipos de ángulos que usted me está diciendo que son rhombus y azimut, y entonces ¿en cuáles utilizamos? Anteriormente se utilizaban este tipo de ángulos que son los rhombus, y ahorita los que utilizamos son los azimut. ¿Por qué vemos los rhombus aunque no los estemos utilizando ahorita cuando ingresamos los planos? Porque nosotros muchas veces tenemos que revisar planos más viejos para poder hacer nuestro trabajo actual y digitalizar esos planos, es decir, pasar de este derrotero a una figura como la que les hice aquí en el dibujo de la pizarra. Y si nosotros no sabemos interpretar estos datos, pues no podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, tengan muy en cuenta que ahorita los planos que se ingresan son en azimut y en coordenadas. Ya no ingresamos con grupos, sin embargo, sí tienen que conocerlos para hacer muchos trabajos, ¿ok? Y simplemente es otra manera de definir los ángulos. Igual que los azimut están los rhombus, es otra manera diferente. Antes la mayoría de planos, los más viejitos, se hacían en rhombus y ellos iban y medían pues con instrumentos más viejitos, ¿verdad? O sea, la tecnología va cambiando rápidamente, es cierto, pero anteriormente medían con equipos que no guardaban los datos, entonces ellos tenían que apuntar todo a mano, calcular todo a mano, o cuando ya aparecieron las calculadoras, pues una gran ayuda, pero tenían que hacerlo todo por fórmulas. Y cuando ya tenían todos los datos, iban y dibujaban a mano también, con tinta, y hacían el plano con tinta, ¿verdad? Entonces, eso era lo que se hacía antes. Ahorita ya todo lo manejamos de ¿Hace cuánto, perdón, hace cuánto se empezó a usar AutoCAD ¿hace cuánto para esto? las nuevas tecnologías? De ahí, por ahí vamos a ver, por acá tengo un plano
del 91 y este todavía no está hecho computadora, imagínense. Este es del 91 y está hecho a mano y en rumbos. Entonces vean que no hace tanto. Eh, este es del 2014 y ya está hecho computadora. ¿Lo ven? Entonces, planos de 70 y algo, 90, como a partir como del 2000 y algo, es cuando ya se empieza a usar la computadora. Entonces, vean que no es ni hace millones de años, ¿verdad? Es como para mí relativamente nuevo, ¿ok? Eh, y entonces se empiezan a dibujar los planos ya en computadora, se empieza a hacer los levantamientos de campo ya con equipos tecnológicos que ellos mismos guardan los datos. Con ellos nosotros medimos en forma de puntos, guardamos los datos y los descargamos en la computadora y podemos empezar ya con el proceso de análisis y dibujo de la información para luego presentar ya algo en PDF o algo que podamos imprimir para mostrarle al cliente. ¿Okay? Vean que ha habido como un gran cambio en todos estos años que nos ha permitido mejorar las prácticas en la ingeniería topográfica. Esto no significa, o sea, que yo les enseño un plano en Rumbus y que ellos lo dibujaran con tinta a mano y que midieran con otros equipos, no significa que ese plano esté incorrecto. Nada que ver. Eso no tiene nada que ver con que el plano esté incorrecto o no. Eh, hay muchas personas que iban y medían con estas tecnologías viejitas y calculaban todo a mano y usted verifica el plano ahorita y está perfecto, totalmente perfecto. Como hay planos viejos que están súper mal o planos nuevos que también están súper mal. Entonces, eso tiene que ver con, pues, con cosas, con errores ya del colega, que cometiera errores en el campo, que cometiera errores personales o con la metodología de trabajo o con las prácticas, ya sean buenas o malas de algún colega. Ya eso tiene que ver con otras cosas, pero no necesariamente con el equipo o con la metodología ya más viejita que utilizamos, ¿ok? Siempre van a haber, pues obviamente, ingenieros buenos, éticos y que utilizan buenas metodologías y algunos otros que se nos desvían ahí un poquito la cosa. Espero que todos ustedes vayan por ese camino de ser excelentes ingenieros, ¿ok? Una vez que les comento esto, entonces ya sabemos que, que los planos de catastro pueden estar representados con ángulos y distancias y con coordenadas. Entonces ya nos metemos a la definición de estos ángulos. El rumbo y azimut, como les digo y para que les quede súper claro, son simplemente dos formas diferentes de ver un ángulo, ¿ok? Nosotros con fórmulas muy básicas de ingeniería topográfica podemos pasar desde un rumbo a un azimut o desde un azimut a un rumbo o desde un azimut a coordenadas. Hay formas de pasar con fórmulas matemáticas, ¿ok? Entonces vean que es solamente una diferencia en cuanto a la representación de los datos. Viéndolo de forma teórica, ¿qué es un rumbo? Un rumbo es un ángulo horizontal que va medido desde una línea de referencia hasta la línea deseada. Se utilizan cuadrantes cuyo valor no va más de 90 grados. Esto es muy, muy importante. Los rumbos van por cuadrantes y van desde 0 a 90. Más de eso, no. Los rumbos hacia atrás tienen el mismo valor hacia adelante, pero con cuadrantes opuestos. ¿Qué quiero decir? Si un rumbo está en el norte y el este, el contrario sería que esté en el sur y en el oeste, ¿cierto? Entonces a esto se refiere esta frase de acá. Los azimut, en cambio, son un ángulo horizontal igualmente, pero
esto es importantísimo, los azimuth siguen el sentido de las manecillas del reloj. Siempre, siempre, siempre. Y siempre van a estar medidos a partir de un meridiano de referencia. En este caso, ¿cuál es el meridiano de referencia desde el cual se miden los azimuth? El norte. Siempre el norte. Los azimuth siempre van a estar dados desde 0 grados hasta 360 grados. Para hacer un azimuth inverso o contrario, se le suma o le resta a ese azimuth 180 grados. Si el azimuth es menor a 180, para hacer lo contrario, yo le sumaría 180 grados. Si el azimuth es mayor a 180 grados, yo le restaría esos 180 grados. Entonces, ¿cuáles son las diferencias más notables entre un rumbo y un azimuth? El azimuth se mide siempre desde el norte y va a favor de las manecillas del reloj, es decir, en este sentido. Y el valor de ellos va desde 0 hasta 360 grados. En cambio, los rumbos se miden por cuadrantes, norte, sur, este y oeste. Y el valor no pasa de 0 a 90 grados, hasta ahí, ¿ok? Y no necesariamente va a favor de las manecillas del reloj, puede ir en contra de las manecillas del reloj. Se los voy a hacer acá en la pizarra. Entonces, los rumbos. Primero vamos a empezar con los rumbos. Aquí tenemos un eje y vamos a decir que acá arriba va a estar el norte, aquí va a estar el sur, aquí es el este y aquí está el oeste. ¿Ok? Entonces, voy a mover esto por acá. Ajá. Y yo voy a tener un rumbo que va a estar en este cuadrante. Vamos a ver, no quiero hacerlo del mismo color. Voy a deshacer esta línea para hacerla de diferente color y que me entiendan mejor. Yo voy a tener un rumbo aquí. ¿Ok? Ese rumbo va a tener, va a ser de una distancia cualquiera, es decir, esta distancia a lo largo de esta línea, y el ángulo a partir de la línea de referencia va a ser de, voy a inventarme por aquí, que va a ser de 45 grados, 2 minutos y 5 segundos. Ojo que los ángulos pueden ser con grados solamente, pueden ser con minutos solamente o pueden ser con grados solamente, con grados y minutos o con grados, minutos y segundos. ¿Ok? En la mayoría de los casos, en los planos de catastro, ustedes van a notar que nunca van a ser solamente con los grados. Siempre va a venir acompañado el ángulo de minutos o de segundos. Y frecuentemente solo vienen los grados y los minutos. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, yo me inventé que el ángulo que yo tengo en este caso, para este ejemplo, es 45 grados, 2 minutos y 5 segundos. Ahora sí, ¿en qué cuadrante está este ángulo? En el cuadrante sur, en el cuadrante sur-oeste. Si mi ángulo estuviera aquí, ¿en qué cuadrante estaría? En el cuadrante noreste. Si mi ángulo estuviera acá, ¿en qué cuadrante estaría? Noroeste. Si mi ángulo estuviera acá, sería en el cuadrante sureste. ¿Ok? En nuestro caso, el ángulo está en el cuadrante suroeste.
Esto es muy importante que lo tengan claro. ¿Desde dónde va a ser el origen de mi ángulo? Desde esta línea. Siempre, siempre, siempre. Entonces, aquí está el 0 y aquí está el 90. Recuerden que los rumbos no pasan de 90 grados. Entonces, de aquí a aquí es mi 0 y aquí es mi 90. Entonces, como acá es mi 0, empiezo a abrir mi ángulo hasta acá, acercándome a 90. Pero no es 90, es 45, 2 minutos y 5 segundos. Si yo tuviera un ángulo acá, de ejemplo, ¿desde dónde abriría? Desde el norte hacia el este. ¿Dónde estaría mi 0? Aquí, y aquí estaría mi 90. Si yo tuviera un ángulo aquí, ¿desde dónde abriría? Desde el sur hacia el este. Este es mi 0 y este es mi 90. Si yo tuviera un ángulo acá, abriría desde el norte hacia el oeste. ¿Ven cómo los rumbos pueden estar a favor o en contra de las manecillas del reloj? Ven que aquí está a favor y ven que aquí está en contra, porque se empiezan a abrir para el otro lado. Entonces, esa era una diferencia notable con los azímutos. Ok, vamos a devolvernos al angulito que teníamos inicialmente. Entonces, abrimos desde el sur hacia el oeste. Esta es la representación gráfica de un rumbo. Así se ve en un dibujo un rumbo. ¿Cómo se ve en un dibujo de forma textual un rumbo? Vamos a escribirlo por acá. Primero tenemos que empezar decidiendo en cuál hemisferio, le digo yo, pero realmente es en cuál cuadrante está mi ángulo. Si está arriba, entonces vean que está al norte, ¿cierto? En el cuadrante del norte o en el hemisferio norte, como ustedes le quieran decir. Si está en abajo, está en el sur, ¿cierto? En este caso, nuestro ángulo está abajo, entonces es en el sur. Entonces voy a poner una S de sur. Y voy a poner mi ángulo, que era 45 grados, 2 minutos y 5 segundos. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Designar la otra dirección o el otro cuadrante en el que está mi ángulo. ¿En cuál es el otro cuadrante en el que está? ¿A la izquierda o a la derecha? Está a la izquierda. Entonces, a la izquierda el que está es el oeste. Yo no voy a escribir una O porque por una convención nosotros y porque también el programa lo entiende así, nosotros escribimos W, que es west, que es oeste en inglés. ¿Ok? Entonces W es oeste. No escribimos la O, primero porque se complica mucho ver la diferencia entre una O y un 0 y además porque es una estandarización con respecto al lenguaje, bueno, ya en inglés, ¿ok? Entonces utilizamos la doble. Entonces vean que todos los rumbos van a tener esta estructura que ustedes ven aquí. Así se va a ver gráficamente y así se va a ver en texto, por decirlo de alguna manera. Siempre van a tener esa estructura. Primero, la dirección en la que están, norte o sur. Después viene el ángulo y por último, la siguiente dirección en la que están o el siguiente cuadrante. ¿Cuál es? Este o oeste. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento con los rumbos? Chicos y chicas. Por el momento todo bien, profe. Yo sí tengo una duda. Ajá. Ok, por ejemplo, el rumbo en este caso empieza de sur a oeste. ¿Eso qué es lo que denota como, o sea, como tal? O sea, que en esta dirección, teniendo en cuenta el centro de qué, se encuentra la propiedad o qué es lo que denota. O sea, ¿para qué se usa ese ángulo o cuál es la finalidad? Digamos, este Ya plano entendí. cartesiano se encuentra en el Ajá, medio ya del comprendí la país pregunta. Ajá, ya comprendí la pregunta.
Ok, cuando nosotros tenemos, voy a abrirles un plano. Recuerdan que yo les mencioné, esto se los iba a explicar un poquito después, pero compañero se adelantó un poquitito, está bien. Nosotros tenemos este derrotero que nos dice cuál es Permiso, profe. ¿sí? Estamos viendo la pizarra todavía, cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Cuando nosotros tenemos un plano de catastro, el polígono se va a ver como así. Entonces, ¿qué nos define este derrotero o el rumbo que nosotros vemos acá? Nosotros en el punto 1, normalmente, ¿qué hacemos? Siempre tenemos un punto al cual medimos y un punto con el cual nosotros tenemos que enlazar todo nuestro trabajo. Entonces, en el primer punto siempre nosotros decidimos cómo enlazar el trabajo. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para enlazar nuestro trabajo de topografía? Enlazarlo al norte, enlazarlo a una coordenada arbitraria que yo defina para mi proyecto específico o enlazarlo a una coordenada que alguien midió anteriormente o que yo medí anteriormente y es una coordenada definitiva en CRTM05. Esas son las tres opciones con las cuales yo tengo para enlazar mi levantamiento topográfico y por lo tanto este polígono que tengo acá. Entonces, en el primer punto, cuando yo inicio mi trabajo, no necesariamente yo estoy estacionada en este primer punto, pero yo puedo estar aquí en lugares en los alrededores. Entonces, este primer punto va a estar enlazado a alguna de estas opciones que yo les vaya a decir. Entonces, ese punto está ubicado ahí en alguna coordenada específica. Ahora sí, a partir del punto 1, ¿cómo digo yo o cómo demuestro yo en dónde está ubicado el punto 2? Por un ángulo y una distancia. Entonces, a partir del punto 1, el punto 2 va a estar ubicado a este ángulo y a esta distancia. ¿Ok? Entonces, si lo vemos en la pizarrita de nuevo, no quiero borrar esto todavía, o no sé si ya les queda claro para borrarlo, voy a borrarlo. Si lo vemos aquí en la pizarra, yo tengo mi punto 1 acá. Ahora sí, ¿cómo digo yo dónde está ubicado el punto 2? Por una coordenada o por un ángulo y una distancia, ¿cierto? A partir del punto 1. Entonces, a partir del punto 1, ¿dónde está el punto 2? Está a cierta distancia, que es todo esto, todo el largo de esta línea, esa es la distancia, y está con cierto ángulo. Está con este ángulo hacia allá, con este ángulo hacia acá, con este ángulo hacia acá. ¿Ok? Eso significa el rumbo que viene ahí. ¿Ok? No sé si queda claro. Ok, entonces eso es como el primer punto que se pone, o sea, se va a iniciar, tomando en cuenta, digamos, como si el centro de ese punto fuera el 0,0, digamos, al segundo punto, en qué ángulo, o sea, a qué apertura se encuentra el siguiente punto. Exacto. Es como para denotarlo sin que tuviera la... Ok, listo. Ajá, Gracias. exactamente. Entonces, si por ejemplo, ahorita les hago el ejemplo con azimut también para que ustedes lo vean y para que quede un poquito más claro. Ahorita les hago el ejemplo con azimut, porque es exactamente el mismo caso que el rumbo, nada más visto desde otra manera. Pero muy buena pregunta y gracias por consultarla. Con los azimut, recuerdan que el valor va desde 0 hasta 360 grados y que va a empezar a partir del norte con las manecillas del reloj. Recuerdan toda esta información. Entonces, ahora sí, lo vemos en la pizarra. Vamos a tener entonces un eje acá y un eje acá.
Y mi ángulo yo voy a decir que va a estar por acá. ¿Ok? Mi ángulo va a estar por acá. Y yo me invento que mi ángulo va a ser de 40 grados, 20 minutos y 60 segundos. Y aquí está el 0. El 0 grados. Y aquí está también el norte. Si a partir de este punto de referencia yo empiezo a recorrer todo esto a favor de las manecillas del reloj, ¿ustedes creen que esta información que yo les puse acá, este es el ángulo, y que este ángulo puede ser posible? O sea, es posible que este angulito que yo doy acá sea 40 grados, 20 minutos y 60 segundos. No, no es posible. Ajá, ¿por qué no? Porque si empieza en el 0 empieza en norte, sería más de 100, sería más de 90, sería como 120, no, 140, 130. Exacto, exactamente. Lo que dijo el compañero está perfecto. ¿Por qué no? Voy a quitar ese valor. ¿Por qué no podía ser 40 grados? Porque si aquí está el norte y con 0 grados, y que es nuestro meridiano de referencia, si yo empiezo a contar ángulos hasta acá, ya yo habría sobrepasado los 90 grados. Y tendría que ser un ángulo que vaya desde 90 hasta 180. O sea, tendría que ser un valor que esté dentro de este rango. ¿Ok? Y aquí va a estar 270. Disculpe, pero qué difícil es escribir así a mano alzada acá. Aquí está 270, perdón. Y aquí estaría 360. ¿Verdad? Entonces, 0, 90, 180 y 270. A partir del norte siempre y a favor de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, el ángulo que estaríamos midiendo es este de acá. Listo. Ok. Entonces, ¿cuál ángulo podría ser? Si yo me lo invento, ¿cuál ángulo podría ser este? Voy a inventarme que es 150 grados, 6 minutos y 10 segundos. Entonces, ese sí tiene más sentido, ¿cierto? Porque pasa los 90, pero no rebasa los 180. ¿Ok? Entonces, este ángulo que nos inventamos por acá tiene más sentido que el que yo había dicho antes, que pregunté si era posible o no. ¿Ok? Entonces, antes yo les mencioné que los rumbos los podíamos ver de forma gráfica y de forma en texto, por decirlo de alguna manera, de forma literal. De forma gráfica la ven así. De forma en texto o literal, ¿cómo se vería? Exactamente igual que como lo ven acá. Ya no se pone la dirección, que es norte, que es sur o que es este, ya no es así. ¿Por qué nosotros antes poníamos esa dirección? Porque las direcciones cambiaban según el cuadrante en el que estuviera el ángulo. Si yo solo digo está en 0 en 45 grados, ¿cómo hace el usuario para saber si está a 45 grados en este o 45 grados en este otro cuadrante o en este otro? No lo sabría. En cambio, si el usuario sabe la dirección, entonces dice, ah, bueno, está a 45 grados, pero en el cuadrante norte y el cuadrante este. Por eso nosotros ya no dije nada, poníamos la dirección en los rumbos. En el caso del azimut, nosotros no ponemos ninguna dirección, ni norte, ni sur, ni este, ni oeste, porque los azimut siempre salen del norte. Entonces,
Sería como sobreescribir la información por verlo de alguna manera para explicárselos. Y siempre va a ser desde 0 hasta 360, entonces no hay ningún problema. Ya con el ángulo en sí, nosotros describimos en cuál cuadrante se encuentra, ¿verdad? Ok, entonces, para meternos un poquito más en la consulta que decía el compañero, antes de borrar esto, ¿alguno tiene alguna consulta con lo que les he mencionado ahorita? ¿No? Voy a borrar. Entonces, yo tengo por acá un vértice, tengo por acá otro vértice, este voy a borrarlo porque qué feillo. Tengo por acá un vértice, tengo por acá otro vértice, tengo por acá otro vértice. Y esa es mi figura o el polígono que yo voy a representar en mi plano de catastro. Entonces, mi plano es este, es esta línea. Mi plano es esta línea con esta otra línea y con esta otra línea. Ok, ahí yo ya dibujé mi polígono del plano de catastro. Ahora sí, para seguir con la duda del compañero, ¿qué significa que yo tengo el rumbo aquí o un azimut por allá? Si yo tengo el punto 1 aquí, el punto 2 y el punto 3, y yo amarro mi levantamiento o lo enlazo hacia el norte, ¿ok? Entonces, es como si tuviera un eje coordenado, por decirlo de alguna manera. Voy a borrar esto para que no hayan tantas rayas por ahí. Es como si tuviera un eje coordenado en cada uno de estos puntos. Entonces, yo digo, bueno, el siguiente ángulo, el punto 2, va a estar en el ángulo 150, 2 minutos y 0 segundos, con una distancia de tanto. Entonces, el ángulo es este a partir del norte y esta sería la distancia. Ahora, si yo me estaciono, ya yo vengo a medir el punto 2, entonces a partir del punto 2, ¿cuál sería el ángulo en este caso? El ángulo sería, voy a inventarme, 200 grados, 1 minuto y 0 segundos. ¿Con cuál distancia? 150 metros, que es toda esta distancia. Y así sucesivamente. Entonces vean que los diferentes puntos me van diciendo a cuál ángulo está el siguiente punto. Entonces, si yo me vengo a un plano en azimut, por ejemplo, que es el que estamos viendo ahorita, y me fijo si tiene sentido, me puedo fijar si tiene sentido cada punto. Por ejemplo, yo me estaciono en el punto 1 acá. Si yo hago un eje aquí, voy a compartirles por acá. Si yo hago un eje acá en el punto 1, mi eje debería de ser de, ¿cómo? Vamos a ver. Mi eje debería de denominarme un azimut de 1 hasta 2 de 232 grados con 8 minutos. Entonces, si yo me vengo a revisar aquí, el ángulo calza. ¿Lo ven? ¿Lo notan así a simple vista? Porque estaría en este cuadrante. En el cuadrante desde 180 hasta 270. Entonces tiene sentido que mi ángulo sea 200 y resto, no me acuerdo cuánto era, 200 y resto de azimut desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Lo ven? Y si nosotros colocamos un eje en cada uno de los puntos, vamos a poder ir revisando si nuestro ángulo es el correcto. Y así es como se dibuja. Así es como se dibujaría de forma manual.
De igual forma, nosotros utilizamos en este momento AutoCAD para dibujarlo. AutoCAD no sabe cómo dibujar eso. Nosotros tenemos que decirle al programa cómo. Tenemos que definirle unas unidades y una estructura básica para rumbos y una estructura básica para azimut. Ya la vamos a ver por acá. ¿Tienen alguna consulta con esto? Profe, Ajá. entonces para la Azimut ya tendríamos un orden diferente de cuadrantes, ¿no? Sí, porque recuerden que si vemos esta figurita, recuerden que para los rumbos los cuadrantes es el norte y el cuadrante que está desde el norte al este y del norte al oeste, y el cuadrante del sur al oeste y del sur al este, y va hasta los 90 grados solamente. En cambio, desde el azimut siempre va desde el norte hasta donde termine nuestro ángulo, que va desde 0 hasta 360 grados. Entonces, ¿notan la diferencia entre uno y otro? Profe, eso quiere decir que, digamos, rumbos y azimuts es como decir grados y radianes, por decirlo así. Que pi es igual De a alguna 180. manera, ajá, sí, ajá, sí, más o menos, ajá, más o Ok, menos. ok. Son como diferentes formas de designar un ángulo, exactamente. ¿Alguno con otra consulta? Yo, profe, tengo otra consulta. Entonces, independientemente de la posición en la que se encuentre bueno, pues la finca o lo que sea, para empezar uno siempre tiene que fijar el norte independientemente de la posición en la que esté. Y según ese norte, aunque la figura esté torcida, o sea, si el polígono está torcido, ahí es donde empieza el cero. Aunque digamos que en buena teoría, en una cartesiana, como la ponemos todos, tendría un ángulo diferente. O sea, como por decir así, es que no sé si me entendió, o no sé si me expliqué mal. Más o menos. Esto tiene como mucha cola, porque vaya metiéndonos en la parte de práctica de topografía, ¿verdad? Esto es algo que se ve ya en práctica de topografía. Y ya es algo que se ve en el levantamiento de campo en sí. No necesariamente es que nosotros siempre venimos y nos amarramos al norte. Como les digo, nosotros podríamos amarrarnos a un punto que tengamos en algunas coordenadas, podríamos amarrarnos a otro punto por allá, podríamos amarrarnos al norte, hay varias opciones y es dependiendo de la finalidad con la que nosotros lo necesitamos. Viéndolo ya a tema de lo que estamos hablando acá, como yo le digo, para que usted pueda entenderlo, viéndolo en la figura y qué significa cada uno de esos ángulos, véalo como que si estuviera estacionado en cada uno de los puntos. Y a partir del punto 1, entonces yo tengo este ángulo y esta distancia. A partir del punto 2 tengo este ángulo y esta distancia. No es que necesariamente nosotros en el campo siempre nos amarramos al norte y siempre, no necesariamente. Ustedes conforme avancen en la carrera se van a ir dando cuenta que eso cambia dependiendo del trabajo, de la finalidad, de la metodología que queramos utilizar, del equipo topográfico que estemos utilizando inclusive. Entonces hay como un montón de factores que nos limitan o más bien nos expanden el horizonte con lo que podemos utilizar en campo. Pero no sé si le respondo a la consulta. Sí, 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 ahí más o menos, pero sí, más o menos ya tengo una idea. Sí, bueno. Gracias. Si tiene más dudas, con muchísimo gusto. Y yo le explico, con todo gusto. ¿Ok? Ok. Como yo les mencionaba, dentro de un plano de catastro, vamos a tener estos derroteros. Entonces, estos derroteros siempre van a existir y si ustedes los ven, están en la esquina superior derecha.
del plano de catastro. Entonces, en esta esquina va a venir, dependiendo de qué tipo de derrotero usamos, si es derrotero de azimut, de rumbo o de coordenadas, va a venir en la primera línea, o en la primera columna, va a venir línea o punto. En la segunda va a venir el ángulo o la coordenada este, que es la coordenada X. En la tercera va a venir la distancia o la coordenada norte. Esto nos define la forma del polígono, ¿ok? ¿Por qué nosotros ponemos esto y esto a la vez en un plano de catastro? Porque si alguien viniera y solamente tuviera la figura, no sabría cómo empezar a dibujar estos puntos. Yo antes le explicaba al compañero que nos consultó esto, que qué significaban cada uno de los angulitos que se formaban ahí. Y es porque si nosotros tenemos estos datos, ya podemos dibujar la figura gráfica. Si nosotros no tuviéramos los datos por escrito, sino que solamente tuviéramos este dibujito acá del polígono, ¿cómo sabríamos en dónde está ubicado esto? ¿Cómo sabríamos cómo paso del punto 1 al punto 2 o del punto 2 al punto 3 o del punto 3 al punto 4? Si yo no tengo la ubicación de estos puntos, no tengo ni las coordenadas, no tengo los ángulos, no tengo las distancias. Entonces, ¿cómo hago para saberlo? Para eso es que se conforman estos derroteros, ¿ok? De igual forma, si nosotros solamente ponemos un derrotero y no ponemos nada gráfico, pues es como que queda sonto, ¿verdad? Como que dejamos información botada, ¿verdad? Nosotros podemos pasar del derrotero a la figura, sí. ¿Podemos pasar de la figura al derrotero? Sí. Si lo tuviéramos en CAD, ¿verdad? Pero si lo tenemos en un papel así, no podríamos pasar del polígono al derrotero, solamente el derrotero al polígono. De hecho, ahorita vamos a pasar del derrotero a poder realizar este polígono, ¿ok? Entonces, si ven por aquí estos derroteros, siempre tienen entonces recopilando la línea, el rumbo y la distancia. La línea, la azimut y la distancia. El punto, coordenada este, que es la X, y la coordenada norte, que es la Y. ¿Ok? A partir de estos derroteros, yo voy a poder digitalizar mi plano de catastro. ¿Qué es digitalizar? Pasar del derrotero al polígono. ¿Ok? Eso es digitalizar. Entonces es como que si yo estuviera plasmando el trabajo del colega, el trabajo en campo y todo del colega, a mi trabajo por acá. ¿Para qué me sirve a mí digitalizar un plano que ya está hecho? No le veo como mucho objetivo a esto. Tiene un gran objetivo, que es que nosotros siempre necesitamos hacer un estudio de las propiedades, tanto de la parte registral como de la parte catastral, ¿ok? Entonces, en estos estudios, en las propiedades, nosotros verificamos planos colindantes a mi finca, es decir, los vecinos, los planos vecinos, y verificamos también los planos de los planos que estaban antes del mío. Es decir, si yo tengo un plano del 2020, lo más posible es que haya un plano del 2000 tanto, no voy a inventar que del 2008, y pudo haber un plano del 2000 y pudo haber otro plano de 1970. Eso va dependiendo de las necesidades que haya tenido todos los propietarios a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos planos tienen validez, son un antecedente a lo que yo tengo ahorita. Y a veces, en la mayoría de los casos, para desenredar un enredo que yo tengo actualmente, tengo que irme a veces hasta que nació la finca y tengo que irme ahorita ya no nos están dejando ir ya los están digitalizando todos los tomos y los folios, pero si usted y yo he ido muchas veces a revisar en unos libros grandísimos que tiene como así el registro, grandísimos, que usted le dan unos guantecitos y usted empieza a revisar
Y entonces ahí viene la información viejísima de cómo nació la finca, dónde está como la escritura, donde escribían ahí el abogado y con el propietario tal y el otro propietario y cuántos años y en qué fecha y con qué características nació esa finca. Entonces, a veces son datos muy, muy, muy viejos que nosotros tenemos que empezar a indagar ahí como detectives de dónde venía esa finca, cuáles eran las características para saber cuál es la finca que yo tengo actualmente y por qué estoy teniendo este error o este inconveniente que tengo ahorita que me trajo el cliente. ¿Ok? Solo Todo una eso, consulta. ajá, No sé si alguien más habló. ¿cómo? Una consulta es que, vamos, por ejemplo, eso que estás diciendo, que eso tiene un precedente, digamos. Por ejemplo, la propiedad en la que vimos era una propiedad grande y pues se fue segregando. Entonces, en ese caso, todas las propiedades que fueron produciéndose después de que se compró la gran propiedad, todas tienen el mismo, digamos, como la misma historia, nada más tienen la propiedad, o sea, como ese, todas mismas tienen el plano en la propiedad grande digamos, como de base, y ahí se va separando, o cómo. Ajá, eso, eh, lo que el compañero quiere mencionar es muy acertado, es totalmente cierto. Si antes hay planos que son todo un distrito, por ejemplo, hay un solo plano que conforma todo un distrito, o hay un solo plano que es la mitad de un distrito. Eso no es algo como muy lejano a la realidad, ¿no? Eso se lo encuentra uno un montón de veces, ¿verdad? Entonces, tal vez existía un plano así, ¿verdad? Grandísimo. Y a partir de ese plano se fueron dividiendo, se fueron sacando pedacitos de planos por aquí, por aquí, por aquí, planos más pequeños y se fueron segregando, así se le llama. Se segregan partecitas de todo este plano y se segrega este otro plano por acá y se van segregando así un montón de partes. Entonces, ¿cuál va a ser el antecedente de esta finca, de esta finca, de esta finca, de esta y de esta y de esta? Este plano grande. Ese va a ser el plano padre. Así se le llama, plano padre. Entonces, este grande, el verde, va a ser el plano padre de todos, porque todos salieron de ahí. Sin embargo, cuando ustedes se van a hacer la búsqueda, si yo saqué esta finca grande, yo también pude haber hecho esto. Sacarle otro pedacito de esta otra finca. Y luego vino otra persona y hizo esta finca y le sacó este otro pedazo. Y luego vino otra persona y le sacó otro pedazo de esto. Y luego vino otra y le sacó otro pedazo de esta. Entonces, ¿cuáles van a ser los planos antecedentes de esta moradita? De la morada, el plano antecedente va a ser este azul, luego el plano antecedente de este es el celeste, luego el plano antecedente es el naranja, luego el plano antecedente es el amarillo y por último llegamos al que originó la finca, que era el verde. Entonces, a veces es sencillo hacer esta búsqueda de antecedentes porque solamente tenemos un plano que es este verde, pero a veces se hace un poquito más complejo, que va a ser como este caso que les puse acá. Y eso lo vemos todos los días. ¿Sí? No sé si iba por ahí la consulta. Sí, gracias. Con gusto. Ok. Ya me perdí en dónde estaba. Bueno, volvamos a los derroteros. Ah, ya me acordé que les estaba mencionando con eso de que nosotros teníamos de antecedentes tal vez un montón de derroteros. Si son planos un poquito más viejitos, entonces los antecedentes van a venir en rumbos y distancias. Si son planos un poquito más nuevitos, van a venir en azimut y distancia o en coordenadas. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos un mosaico catastral, también vamos a necesitar digitalizar estos planos. Cuando hacemos un mosaico, nosotros decidimos, recuerdan que el mosaico era ese rompecabezas entre los planos. Cuando hacemos un mosaico, nosotros decidimos
cuánto de grande lo necesitamos, ¿verdad? Va a depender ya mucho del caso que nosotros estemos desarrollando. Pero normalmente se realiza el mosaico de la propiedad mía y de las propiedades que están vecinas a la mía, o sea, el vecino directo, por decirlo de alguna manera. Si ya necesitamos hacer más grande ese mosaico, ya es por alguna otra razón específica del caso que lo amerita, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos este mosaico, ¿cómo hacemos para pasar de esto a esto? Tenemos que digitalizarlo. Ya no lo digitalizamos ni lo dibujamos aquí a mano, como yo le decía al compañero, que con este rumbo venía el punto 2 y el punto 2 yo venía a este rumbo, venía al punto 3, sino que lo incluimos en el AutoCAD. Y con el AutoCAD ya lo dibujamos así. ¿Ok? Para que el AutoCAD me entienda, yo necesito tener cierta estructura. Para los rumbos y para los azimut es muy similar, solamente tiene una diferencia y ya la vamos a ver. Para los rumbos, vean que nosotros vamos a tener que tener el norte y el sur y el oeste y el este. Para los azimut no teníamos eso. Esa es la única diferencia entre la estructura de uno y otro. ¿Cuál es la estructura básica? Primero vamos a tener que poner siempre un arroba. ¿Por qué ponemos un arroba? Para que el AutoCAD entienda que yo quiero decirle o que espere más bien un ángulo. Yo le voy a incluir en el programa un ángulo, ¿ok? Entonces pongo arroba. ¿Qué sigue después? Poner la distancia. Entonces yo pongo en este caso 18.65. ¿Qué viene después? ¿Qué símbolo viene después para distinguir entre la distancia y el ángulo? Un menor que, esta boquilla. Menor que el ángulo. Entonces aquí primero ponemos norte o sur y luego pongo los grados, que en este caso serían 245. Pongo D. ¿Qué significa esta D? Degree, que es grado en inglés, ¿ok? Entonces, degree, pongo la D, pongo los minutos, que en este caso serían 13, pongo la comita de los minutos y pongo los segundos. En este caso yo no tengo segundos, entonces yo no pongo nada. Si tuviera segundos, entonces pongo los segundos y pongo la doble comilla, ¿ok? Y por último pongo la W o la E. Esa es la estructura fundamental para incluir rumbos dentro de AutoCAD. Para azimut, igual, arroba la distancia menor que los grados de minutos, la comilla, y segundos, la doble comilla. ¿Ok? Esto es muy similar a lo que a la estructura que nosotros habíamos definido inicialmente en el curso para incluir ángulos y distancias, ¿recuerdan? Siempre era arroba la distancia menor que el ángulo, ¿recuerdan? Es igualito aquí. Nada más que aquí tenemos como más el ángulo descompuesto, por decirlo de alguna manera, y tenemos también las direcciones en cuanto a los rumbos. Sin embargo, el programa no solamente con la estructura va a entender hacia qué dirección va un ángulo, hacia qué dirección va el otro, no solamente con esa estructura. Tenemos que cambiarle las unidades. ¿Cómo lo cambiamos? Con el comando units, ¿ok? Cuando ponen ustedes el comando units en AutoCAD, en la parte de la izquierda, bueno, primero les va a salir esta ventana, primero que todo. En la parte de la izquierda de esta ventana, donde dice LED, ustedes van a cambiar o personalizar las opciones de la distancia de su derrotero. En la parte que dice Angle, ustedes van a personalizar las opciones del ángulo de su derrotero. Acá donde dice Clockwise es para decirle si va a favor o en contra de las manecillas del reloj. Si está marcado, es a favor de las manecillas. Disculpen. En esta parte no lo vamos a cambiar en este caso. Estos son como las unidades de escala de la inserción. Esto no tiene nada que ver con las unidades de nuestro trabajo ni las unidades
del derrotero ni nada por el estilo. Eso es solamente unidades para escalar un contenido inserto en el dibujo, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahorita. No lo vamos a cambiar. Acá donde dice sample output es como un ejemplo de cómo ustedes tienen, cómo se vería un dato con estas opciones que ustedes le pusieron. Entonces, vean aquí. En el tipo, aquí viene que es decimal y que va a tener 3 números después de la coma. Entonces, aquí viene, es decimal y tiene 3 números después de la coma. Menor que, el ángulo es en grados, minutos y segundos, como viene aquí, y la precisión es grados, minutos y segundos. Entonces, grados, minutos y segundos. ¿Ok? Es como un ejemplo de lo que ustedes ponen por acá. Esto es como unas unidades para especificar una intensidad de luz y no sé qué. Esto no tiene tampoco nada que ver con lo que estamos haciendo del derrotero, entonces tampoco lo vamos a cambiar. Y algo muy importante sí es cambiar esta pestañita de dirección. Ya vamos a ver en qué caso, a qué dirección lo pongo para un caso y a qué dirección lo pongo para el otro. Ok, entonces nos pasamos al AutoCAD. Ahora sí. Voy a iniciar con el planito del azimut. Ok. Entonces, en este plano de azimut, yo voy a utilizar la estructura que vimos ahorita, que es esta. ¿Qué tenemos que empezar poniendo? No vamos a empezar aquí arroba 52 menor que, no. Recuerden, no se les olvide eso. Recuerden que AutoCAD siempre necesita un comando para iniciar, ¿ok? ¿Cuál comando vamos a utilizar en este caso? Polilínea o línea. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si utilizan polilínea, les va a quedar todo el polígono junto, todas las líneas juntas, y si utilizan línea, todas las líneas separadas. ¿Pueden hacerlo junto y separado después? Sí, no hay ningún problema. Le pueden dar join o le pueden dar explode. Entonces, no hay ningún problema con eso. Yo normalmente siempre para todo, como les digo, utilizo polilínea. Entonces, en este caso voy a utilizar polilínea. Polilínea, enter. Ahora sí, un error típico es que ustedes no hacen lo que les voy a decir ahorita, que es cliquear. ¿Por qué yo cliqueo ahí donde sea? Porque el punto 1, yo necesito decirle al programa cuál va a ser la coordenada inicial del punto 1. Si yo tuviera una coordenada para el punto 1, ¿yo puedo decírsela aquí? Sí. En este caso, no la vamos a necesitar. Y normalmente nosotros nunca le decimos una coordenada específica. Lo que hacemos es que hacemos el montaje de los planos en un lado y después simplemente lo movemos o lo alineamos hacia las coordenadas que ya tenemos medidas en sitio. Si tenemos un montón de puntos aquí, una nube de puntos, nosotros decimos, ah, bueno, este vértice 1 va en este punto de acá, entonces alineo mi polígono a esos datos medidos en campo. En este caso, entonces, vamos a cliquear en cualquier lado, no importa la coordenada del primer punto. ¿Qué pasa si yo no cliqueo en ese primer punto? No pasa nada, pero les estaría, o sea, no pasa nada como que se les va a descalabrar la figura, sino que simplemente ustedes estarían empezando desde el punto 2 y no desde el punto 1. Entonces, cuando terminen la figura, les está haciendo falta una medida. El vector desde 1 hasta 2. Eso es lo que pasaría, nada más, ¿ok? Entonces, como primer paso, polilínea, pico en cualquier punto que ustedes deseen, solo una vez, no piquen varias veces, porque si pican varias veces van a ser líneas, ¿verdad? Y ya estarían echando a perder ahí sí el polígono que están haciendo. Entonces, ya piqué una vez y empiezo a meter estos datos. Ahora sí, ¿qué pasa? Si yo empiezo a meter estos datos así como estoy, la figura me va a salir orientada para otro lado. ¿Por qué?
porque si yo me voy al comando units, si ustedes ven, el programa trae unas unidades que el programa quiere, o sea, las automáticas por default del programa, esas son las que trae. Si ustedes quieren meter un azimut, ustedes se las tienen que cambiar, el programa no las va a cambiar automáticamente, tienen que ser ustedes. Entonces, estas unidades que están aquí puestas y las direcciones y los ángulos y la distancia y todo eso, todas esas opciones, están bien para los trabajos que nosotros hacíamos inicialmente en el curso. ¿Recuerdan? Cuando poníamos las coordenadas, cuando poníamos ángulos y distancias, estas son las unidades que yo utilizo, siempre a partir del este. ¿Por qué a partir del este? Y así, porque en matemática y en ese tipo de dibujos siempre el cero empezaba del este y iba en contra de las manecillas del reloj, ¿recuerdan? Pero para estos ángulos en específico nosotros vamos a tener que cambiar estas unidades. Cuando estén dibujando en un mismo DWG, mucho cuidado, siempre tienen que tomar en cuenta las unidades, estas personalizaciones de las unidades para distancia y para ángulo o las direcciones conforme a lo que estén dibujando, ¿verdad? Esto que viene es muy importante. ¿Por qué? Porque es la personalización de las unidades para azimut y para este derrotero en específico. ¿Por qué les digo esto? Vamos a empezar con la parte de personalización de las opciones de distancia. Entonces, aquí si yo lo toco, ven que dice tipo, si yo lo toco me salen las opciones de decimal, ingeniería, fracción, científico, arquitectura, etc. En nuestro caso nosotros tenemos un derrotero en distancia que es decimal, entonces vamos a escoger decimal. ¿Cuál es la precisión que yo tengo que poner acá? Estos son la cantidad de números después de la coma, ¿verdad? En este caso específico de este derrotero, yo tengo 2 números después de la coma. Si el derrotero, aquí viniera un número más, si tuviera 3 números después de la coma, entonces yo le pongo 3 números después de la coma. Pero en este caso de acá son 2, entonces voy a poner 0.00. ¿Ok? Ahora, en el ángulo. Vamos a pasar a la parte del ángulo. ¿El ángulo en qué unidades está? En gradianes, en radianes, en grados, minutos y segundos, en grados decimales o en surveyor units. Surveyor units es rumbos, ¿ok? En inglés. Entonces, en este caso estamos en grados, minutos y segundos. Degree, minutes and seconds, ¿ok? Ahora en precisión, vamos a fijarnos en el derrotero. ¿Cuál precisión yo tengo? De grados y minutos. ¿Yo podría tener un derrotero en grados, minutos y segundos? Sí. ¿Ok? En este caso, yo solamente tengo grados y minutos, entonces voy a escoger la segunda opción. Si yo tuviera grados, minutos y segundos, entonces escogería la tercera opción. Si yo tuviera grados, minutos y segundos, en donde los grados, perdón, en donde los segundos estén con decimales, entonces yo escogería ya alguna de estas opciones. En nuestro caso, solamente es grados y minutos. Entonces escojo la segunda opción. Ahora sí, los azimuths iban a favor de las manecillas del reloj. Entonces voy a darle check al clockwise. Clockwise es a favor de las manecillas del reloj. Entonces va a estar chequeado. Ahora sí, esto no lo vamos a cambiar. Vamos a venir a direction. ¿Qué pongo aquí? Vean que aquí le sale esta opción que dice ángulo base. Entonces, nuestros ángulos, todos los azimuths empiezan a partir del norte. Entonces, vamos a ponerlo a partir del norte. Ok. Ahora sí, ya que hicimos esto, ya tenemos personalizado toda la parte de las unidades para un derrotero, un azimuth. Y le vamos a dar OK. Una vez que tenemos esto listo, ahora sí, vamos a venir polilínea, vamos a cliquear en un punto en el espacio y vamos a empezar. ¿Cómo empezaría acá, chicos? Para que me ayuden.
Alguno que me ayude. Arroba distancia. Arroba. En este caso, ¿cuál es la distancia? 11.96. 11.96. Ahora, Mayor que, menor que. sí, perdón, menor que. Ahora, 232. 2.32. ¿Qué sigue? D, D. ¿Y qué más? 0,8. 0, 0.8.0 minutos. minutos. Ya estaríamos, ¿verdad? Entonces, Sí. le voy a dar Enter. Ok. Si ustedes están ahí, no pareciera que hubiera hecho nada. Si yo me acerco, pueden ver que ya generamos nuestra primera línea. Entonces vean que a partir del punto 1 que nosotros pusimos acá, con este azimut y esta distancia, entonces yo ya tengo la ubicación del punto 2. Ahora sí, a partir del punto 2, con este azimut y esta distancia, yo quiero encontrar la ubicación del punto 3. Entonces, igual, arroba, vamos a ver, 33.35 menor que 328 de 13.6 minutos, enter, arroba 12.12 menor que 51 de 00.6 minutos, arroba 0.45 menor que 148 de 04.2 minutos y arroba 33.15 menor que 148 de 27.5 minutos. Y vean que, tarán, como arte de magia, se hizo mi nuevo, mi polígono de este plano de catastro con el derrotero. Entonces, ya sabemos, o sea, el programa lo hizo, pero ustedes saben cómo fue que el programa lo hizo detrás de esto. ¿Cuál es la ciencia a través del programa? Ustedes la saben, que es la explicación que les di antes. Algunos tips por ahí. Primero que todo, el programa puede ser que les entienda, a veces dependiendo de la versión, les entiende si ustedes ponen la bolita de grado o si ponen D. Entonces, pues ahí dependiendo de la versión. Yo les recomiendo que pongan siempre D para que no tengan ningún inconveniente. Otra cosa es que, si ustedes ven, yo siempre pongo minutos y ese simbolito de los minutos es una línea completamente vertical, ¿lo ven? Es una comilla vertical. Mucho cuidado con eso porque en los teclados a veces aparecen estas comillas, por ejemplo, que son como en diagonales o una comilla que es como así. Esas comillas no las entiende el programa, solamente la comilla que es completamente vertical. En mi teclado específicamente, esa comilla está arriba a la par del 0. Entonces, por ahí la pueden encontrar. Si van a poner segundos, no utilicen dos comillas de los minutos. No utilicen así, sino que utilicen estas que son las comillas normales que utilizamos a la hora de escribir. Esas comillas en mi teclado están dándole mayúscula o shift. En este es mayúscula, pero en el otro teclado de compu es shift 2. ¿Ok? Con eso sacan esas comillas de ahí. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces ustedes están digitalizando y cuando digitalizan ponen otro símbolo y entonces el programa no les entiende nada y no se les dibuja nada. Y entonces tal vez a veces no entendemos dónde está el error y es en algo como tan sencillo que no lo vemos, que era el símbolo. Otro errorcillo por ahí
o no, no error, sino tal vez algo a considerar, es que no importa si ustedes ponen, en este caso, por ejemplo, viene, el dato es 08.0. Si nosotros ponemos 08 o 8, no hay ninguna, o sea, no hay ninguna diferencia. Si yo pongo aquí 08 o si pongo 8, ese 0 no vale de nada, ¿cierto? Entonces puedo poner 8 de una vez si ustedes quieren, o si quieren pueden escribir 08. Y otra cosa es que si ustedes ponen 08.0, es lo mismo que si pusieran solamente 08 o si pusieran solamente 8, porque ese 0 después de la coma pues no vale nada, ¿verdad? Tampoco. Entonces el programa lo va a entender completamente igual. Lo que sí tienen que tener cuidado es en cosas como esto, y se los digo porque a veces parece que es algo como muy básico, pero a mí me pasó que puse a una persona a digitalizar un derrotero para un trabajo, y la persona que me ayudaba se confundió en esto. Y es un error muy grande. Vean cómo un error tan pequeñito puede llegar a ser muy grande. El plano que nosotros estamos haciendo, nosotros necesitamos que ese plano viejo, saber si ese plano está correcto o está incorrecto. Para saber si está correcto o incorrecto, yo tengo que digitalizar todo el derrotero. Y el derrotero de ese plano no son 4 puntos ni 5 puntos. Son como, no sé si 100 puntos o 200 puntos, no sé, de digitalizar. Entonces, imagínense que si yo me equivoco en una casilla, o en 2 casillas, o en 3 casillas, o en 4 casillas, imagínense el error que yo voy jalando para todo mi polígono. Entonces, eso podría ser que mi polígono esté correcto o incorrecto, pero no por error en el plano, sino por un error mío que al digitalizar esta información. Entonces, sean muy cuidadosos cuando están digitalizando, de ir viendo que vayan con los números correctos, ¿ok? ¿Qué pasó en este caso? Esta persona cometía este error. No es lo mismo. No es lo mismo 6.03 que 6.30. ¿Cierto? 6.03 quiere decir que son 6 metros con 3 centímetros. 6.30 quiere decir que son 6 metros con 30 centímetros. Entonces vean que ahí ya le metimos un montón de error a la digitalización del plano en cuanto a distancias. Y eso puede llegar a ocasionar que nuestro plano no cierre. Entonces, por lo tanto, esté incorrecto. Tome mucho en cuenta que aquí en la ingeniería topográfica lo que nosotros decimos es como santa palabra. Entonces, si yo digo ese plano está malo y no cierra, yo tengo que evidenciar por qué no cierra, ¿verdad? Tengo que evidenciar por cuánto no cierra, si está incorrecto, por qué está incorrecto, e inclusive la otra persona puede ser que diga, o sea, si yo me estoy enfrentando en una lucha legal, por ejemplo, o me estoy enfrentando de que un vecino está invadiendo al otro y yo necesito digitalizar el plano para saber si el plano de él está mal o el plano mío está bueno, o si los dos están correctos y ver en qué estamos fallando, necesito tener un dato exacto y un dato preciso, ¿ok? Entonces, en este tipo de casos, si yo cometo estos errores, yo podría llegar a dar un resultado que no es el correcto, tan solo por digitalizaciones malas como estas. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Nosotros notamos que el muchacho dijo que el plano estaba incorrecto, que no cerraba, y uno, al tener ya pericia y ser como muy desconfiado también, entonces revisa, vuelve a dar una doble revisada al trabajo y se notan estas situaciones por acá.
en varias casillas de distancia. Entonces eso generaba que el plano dijera que estaba incorrecto cuando realmente el plano estaba correcto. Entonces, si nosotros decíamos que estaba incorrecto, ya nos metíamos en un embrollo ahí, ¿verdad? Y a veces son planos muy grandes y que llevan mucho dinero atrás, porque son planos que se necesitan para proyectos constructivos de hoteles o proyectos constructivos de empresas, etcétera, que hay mucho dinero por detrás. Y las decisiones o más bien las resoluciones que nosotros damos son santa palabra e implican dinero, ya sea para el cliente o para el topógrafo si hizo algún trabajo erróneo o para un propietario, etcétera. Entonces, implican dinero y tiempos. Eso quiere decir sobrecosto. Entonces, vean que algo tan sencillo que ustedes ven desde los primeros cursos de la carrera como algo básico, puede llegar a causar un problema tan, pues tan importante en un proyecto como ese que les estoy hablando. Por eso les digo, cada vez que vayan a digitalizar un derrotero, muchísimo cuidado. Otra cosa que he visto por ahí es que hay gente que cree que es como jugada o piensan hacer trampa y ese tipo de cosas. No les recomiendo que ustedes sean así. Tengan ética desde siempre. Si hacen las cosas bien, les va a ir bien. Entonces, hay gente que lo que hace es agarrar esto, copiarlo y lo inserta en AutoCAD y le dibuja por encima, ¿verdad? Y ya. ¿Por qué? Porque le da pereza digitalizar el derrotero. ¿Qué pasa en algunos casos? Y yo lo he visto no solo una vez, sino varias veces. Hay veces que puede ser que el dibujante o el mismo ingeniero topógrafa, metió las patas aquí en el derrotero. Y entonces tal vez puso 250 y eran 328 aquí en el azimut. O aquí eran 120.12 y eran en realidad 12.12, ¿verdad? O escaló la figura, este polígono, lo escaló y lo hizo más grande y después sacó el derrotero y por lo tanto todas las distancias son más grandes de lo que en realidad eran en la realidad física del terreno. Eso es un problemón, ¿verdad? Y ya invalida el plano de catastro. Entonces, si nosotros estamos simplemente dibujando sobre este polígono, no nos vamos a dar cuenta de ese error porque este polígono está bien, pero lo que sacaron mal era este derrotero. Entonces, tal vez el polígono decían que era así y metiendo el derrotero me quedó así, ¿verdad? Entonces, si nosotros no metíamos el derrotero, en este caso que les estoy diciendo, ¿cómo me voy a dar yo cuenta que el derrotero está incorrecto? No tengo cómo darme cuenta. Entonces, también eso es otro punto a considerar. Creo que, bueno, esos son tips de experiencia propia y además ya de cosas académicas que he visto que ustedes a veces fallan en algunas cosillas que digo yo, mejor se las alerto desde el inicio para que no tengan esos problemas cuando ya están trabajando. Una cosa importante a mencionarles es que nosotros siempre cuando digitalizamos un plano verificamos el área, que el área de la que dice el plano de catastro, y verificamos un error de cierre lineal, es decir, que esto es el error que hay desde el punto final de mi polígono hasta el punto inicial, es decir, si el punto final con el inicial pegan completamente, pues sería que el plano tenga cero de error, ¿verdad? Si el punto final y el inicial tienen una distancia entre uno y otro, ese sería el error lineal que tiene mi polígono. Si ustedes se acercan mucho, vean que
Este era el vértice, vamos a ver, este era el vértice 5 y este es el vértice 1. Entonces, si yo me acerco mucho, mucho, mucho para ver la diferencia que hay entre el vértice 5 y el vértice 1, vean que aquí existe una diferencia. ¿Quiere decir eso que este plano está incorrecto? No. ¿Por qué? Porque siempre existe una tolerancia en los errores, en error en área y en error angular o lineal, ¿ok? Entonces, siempre existe una tolerancia. Esas tolerancias están definidas en el reglamento, la ley de catastro. Entonces, si desean saberlas, se pueden ir a eso y pueden ver para tal escala y tal tolerancia, etc. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros tenemos una tolerancia. ¿Por qué se dan esas situaciones? ¿Por qué este punto de aquí no pega con este otro? ¿Es porque usted me dio mal o es un mal topógrafo? No. Se pueden dar por varios factores. Puede ser porque en el campo hiciéramos, o sea, nos abriéramos un poquito y generáramos algún pequeño errorcito acá, que no es ningún problema. ¿Por qué? Porque ninguna medida está exenta de error. Siempre hay errores en las medidas. Pueden ser aleatorios, que no sepamos de dónde vienen, pueden ser naturales, pueden ser personales, etc. O también puede ser simplemente por ejemplo, ¿cómo se dice esto? Cuando yo le quito los decimales a los datos. Entonces, por ejemplo, si este dato tiene 6 decimales, es mucho más preciso que un dato de 2 decimales. Entonces, vean que por simplemente cifras significativas, yo voy quitando precisión a mi plano. De igual forma, si yo mido grados, minutos y segundos y pongo aquí solamente grados y minutos, también le voy quitando precisión a esto. Entonces, todos esos datos o esas situaciones van haciendo que yo tenga aquí un errorcillo en cierre del plano de catastro, del polígono del plano de catastro. Como les digo, esos cierres pueden ser por cosas en el campo o por cifras significativas, como en este caso, y no necesariamente significan que el plano esté incorrecto. Ahora, ¿cómo nosotros verificamos que yo cumpla con esas tolerancias? Lo que hacemos es, bueno, hay fórmulas que son fórmulas que se ven a lo largo de la carrera también, son bastante sencillas acerca de cómo saber cuál es el error lineal y angular de mi polígono y también poder saber si cumple con el área o no, ¿verdad? Sin embargo, ahorita nosotros profesionalmente hablando contamos con una plataforma que nos provee el Registro Nacional, en donde nosotros digitalizamos el derrotero, se lo subimos a la plataforma del registro y la plataforma nos saca unas opciones donde dice, este derrotero cumple con el error angular y con el error en área o no, y por cuánto no cumple o por cuánto sí cumple y cuánto es el máximo. Entonces, esos datos que vienen ahí son súper utilizables para nosotros. Posteriormente, nosotros vamos a estar adentrándonos más en este tema del catastro. Entonces, yo les voy a enseñar esa plataforma y todo para que ustedes la vean, ¿ok? Ahorita nosotros podríamos revisar aquí abajo, en la parte de abajo del plano, cuál es el área de este plano. Entonces dice que son 400 metros cuadrados. Si yo me vengo aquí y toco este plano, veo que el plano está bastante bien. ¿Por qué? Porque dice 400.26. Entonces, con esos decimales extra, por ahí yo le meto un errorcillo. ¿Por qué yo no pongo aquí 400.26? Porque el reglamento ahora, en los planos de ahora, nos solicita que ya solamente pongamos estos números enteros. Ya no pueden venir en decimales. Entonces, si aquí era 400.26, yo redondeo a 400, ¿verdad? A la unidad más cercana. Entonces, redondeado son 400 metros. Está completamente correcto en área. De igual forma, siempre tratamos de
revisarlo ahí con la plataforma para estar seguros y verificar si necesitáramos. Otra de las cosas es que si esto no nos cierra, nosotros lo cerramos. Para efectos del curso, nunca, nunca, nunca lo cierren. Y para efectos profesionales, si no necesitan cerrarlo, no lo cierren. Si necesitan cerrarlo porque tienen que hacer un montaje, necesitan tener un vértice específico, van a haber una serie de criterios y esos ya ustedes los irán mejorando con la experiencia profesional. ¿De cuál punto yo puedo unir con cuál punto? Entonces, como ejemplos que se me ocurren por ahorita, uno se fija, por ejemplo, de que si yo cierro este punto con este, yo me fijo en el área se aleja del área que dice el plano o el área se acerca a esa área que dice el plano, yo reviso eso. Si yo le hago acá, el área se aleja o se acerca al área verdadera. ¿Qué pasa con el frente de mi lote? Si me disminuye, yo necesito que se disminuya o no. Esto va conforme a la realidad física. Debo revisarlo. Entonces, todos esos criterios, por ejemplo, se toman en cuenta si yo necesito tan solo cerrar esto. No es como nada más que yo diga, no, este vértice no casó con ese, nada más lo voy a cerrar así. No es así nada más. Entonces, porque ustedes están cambiando un ángulo y una distancia de cierto vector. Entonces, muchísimo cuidado con eso también. Ahora sí, esas son como todas las recomendaciones que yo les traía acerca de los planos en general. Sin embargo, todavía nos hace falta ver un ejemplito por acá acerca de cómo incluir los planos en rumbos. Ay, perdón. Cómo incluir los planos en rumbos dentro de AutoCAD. Y vean que en la presentación nosotros teníamos que los rumbos venían con esta estructura. Vamos a utilizarlo igual para meterlo a AutoCAD. Sin embargo, voy a borrar esto. Sin embargo, tenemos que cambiar primero las unidades. Vamos a meternos a Units y vamos a ver cómo es este plano, cómo es el derrotero de este plano. Entonces, bueno, se pueden encontrar en planos más viejitos. Ahora está como más estandarizado cómo hacer el derrotero, cuánto se deja de espacio entre uno y otro y así sucesivamente. En este caso, ellos, por gusto, nada más realmente, pusieron, por ejemplo, la distancia, los metros separados de los centímetros. Entonces, cuando vean un caso así, esto es 38.00, 196.89 y así sucesivamente. Por si acaso se estaban preguntando cómo metían esto acá. Entonces, vamos a fijarnos. Para la distancia, aquí vemos que nosotros tenemos 2 decimales. Entonces, lo dejo en decimal con 2 decimales. Para el ángulo, nosotros ahorita estamos usando rumbos. Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos que escoger? Surveyor Units. Ahora sí. ¿Cuál es la precisión de estos rumbos? Tengo grados y minutos nada más. Entonces, grados y minutos. ¿Todos los rumbos van a favor de las manecillas del reloj? No. Entonces, quitamos el check. ¿Y la dirección va a ser al norte siempre? No. Entonces, vamos a dejarla al este. Esa es la dirección que dejamos y así es como nos entiende el programa. ¿Ok? Le vamos a dar OK y le vamos a dar OK por acá. Así serían las unidades de los rumbos. Ahora sí, ¿cómo iniciamos por acá? Polilínea, Enter. Y voy a iniciar con un punto. Entonces, un punto cualquiera, especifico una posición cualquiera. Voy a clicar. Y ahora sí, arroba 38.00. ¿Qué sigue a partir de ahí, chicos?
¿Cómo seguimos digitalizando este derrotero? Nadie sabe. ¿El menor qué, profe? Exacto. ¿Qué más sigue? Los grados. Los grados. ¿Están de acuerdo con eso? Hay que poner si es Primero N o norte. L. La dirección, si es al norte o al sur. Exacto. En este caso es al norte. Ahora sí, ¿qué seguimos? Ah, cierto, cierto. Los ¿Qué? grados, profe. Los grados. 58D. Ahora los minutos. 35 minutos. Y por último, Los segundos. no tenemos segundos. La otra dirección. La otra dirección. Entonces, este. Y enter. Ok, ya tenemos el primer vector a partir del punto 1. Ahora sí, voy a seguir digitalizando por acá. 196.89 menor que norte 22D 18 minutos y W enter arroba vamos a ver, ajá, y ahora sí arroba 2.47 menor que sur 46 de 45 minutos y W. Y así sigo sucesivamente. Vean que ya llegué al punto 4. Entonces así sigo con cada uno de los vectores de este polígono hasta que llegue al punto final. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo en este caso se me salió el programa, me tuve que ir, quiero seguirlo después o simplemente se me salió comando? ¿Qué pasa? ¿Tengo que empezarlo de nuevo, este polígono? No. ¿Cómo hago? Me voy, pongo PL, activo el OSNAP con el endpoint y me voy al último punto en el que quedé. Claro, tenemos que saber cuál fue el último punto en el que quedé, ¿verdad? Porque no voy a iniciar de nuevo aquí, sino que inicio ya en el punto 4. Entonces, quedé en 2.47. Ahora sigo entonces con arroba 20.00 menor que norte 44D 29 minutos y W. Entonces ya yo ahí, ya yo sigo con mi derrotero. En este caso, cuando yo digitalizo este plano, no me cierra perfectamente en esta área que viene aquí, que eran 8.911.93. ¿Quiere decir que está malo? No. En este caso me cierra el área en 8.946, me acuerdo. Tendría que verificarlo para ver si realmente cumple con las tolerancias para esta zona en específica. ¿Por qué aquí el área tiene decimales? Porque era un plano más viejito, antes de la reglamentación que pusieron actualmente. Entonces, si lo ven por ahí, planos como diferentes, es porque la reglamentación ha ido cambiando a lo largo del tiempo y nos han pedido más cosas para que hagamos planos de catastro más estándar y que todo se entienda, que todos sean igual, que estén como en las mismas oportunidades, por decirlo de alguna forma. Eso sería para digitalizar un plano de rumbos, ¿ok? Ahora sí, si yo quisiera digitalizar un plano en coordenadas, vean este plano, es exactamente igual, nada más que ya se ve como pues más nuevito, tiene un montón de información por ahí, ¿verdad? Y yo quiero digitalizar este plano en coordenadas. ¿Tengo que cambiarle algo a las unidades o algo así? No. ¿Por qué? Porque yo cambio las unidades cuando quiero decirle algo acerca de ángulos y distancias, no cuando quiero decirle algo acerca de coordenadas, porque las coordenadas son
coordenadas ya como muy absolutas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para incluir estas coordenadas en mi trabajo? Como lo sabíamos desde siempre. Polilínea, pongo la coordenada este y la coordenada norte. Entonces, la este es la X. 467500.70, 11 10 01 2.55. Ahí ya yo tengo el primer punto. En este caso no lo puedo ver porque está muy lejos, pero voy a digitalizar el segundo punto. 467502.09, 11 10 01 0.79. Ahí ya yo tengo la primera línea. Voy a acercarme y vean que tiene como ese angulito, esa línea. Voy a revisar por acá y vean que realmente concuerda con lo que viene aquí del polígono del plano. Entonces, pues voy bien, ¿verdad? Ahí yo puedo seguir exactamente poniendo todas estas coordenadas hasta que conforme mi polígono del plano de catastro. Cuando yo hice cuando digitalicé este derrotero, ¿por qué yo no cliqué aquí en el espacio? Pues porque ya me decían la coordenada específica en la que iba a estar el punto 1. En los otros planos, en rumbo y azimut, ese polígono va a estar ubicado donde yo quiera, o sea, en alguna parte en el espacio. Lo que yo le estoy definiendo son los vectores adentro de ese polígono, es decir, si es así o es así, pero no la coordenada en la que está ubicado el polígono, ¿verdad? En este caso, yo sí le estoy diciendo una coordenada en la que inicia. Entonces, por eso no cliqueamos en cualquier punto antes de iniciar con este tipo de rotero. Consultas, chicos y chicas. Por mi parte no, profe. Yo creo que no. Todo claro, profe, todo claro. Súper bien. Ok. Les voy a enviar una tareita para la próxima semana. Es una tarea individual. La van a tener que entregar, no la vamos a entregar el próximo martes porque tienen que hacer una exposición, entonces se las voy a dejar para el miércoles a las 4 para subirlas por mediación virtual. Ahorita se las estoy subiendo, es acerca de digitalización de derroteros, entonces ustedes en sus casas practiquen con esa tarea cómo digitalizar un derrotero tanto de coordenadas como de rumbos y como de azimut. Entonces, por ahí van a encontrar desde hoy a las ahorita ya la tarea. Si no tienen alguna duda más, les agradezco montones por haberse conectado y por haberme acompañado en la clase del día de hoy. Y nos estaríamos viendo ya la próxima semana. Muchas gracias, chicos. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias.